Dios Padre cumple sus promesas con su poder. De la Santa Biblia Reina Valera, traducción 1960, vamos a continuar estudiando en el Nuevo Testamento el libro Hechos de los Apóstoles. Vamos a iniciar hoy la lectura desde el capítulo 18 en adelante. Pablo en Corintio. Así dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procursor de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, os judíos, conforme a derechos, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de hombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose preparado la cabeza en Cencreas, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos
diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyó Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ello y separó a los discípulos, diciéndoles cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de su tal Esceva, judío,
jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todo ello, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído veían y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo, y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Haciendo pues que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata temblecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, y a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oí que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses lo que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentasen en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían que se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolos los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con las manos, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todo a una voz gritaban casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado
a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conocen y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razones de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquella región y de exhortarle con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troa. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde no quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había mucha lámpara en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo desentaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido Pablo largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilenes, navegando de allí al día siguiente. Llegamos delante de Quíos y al otro día
tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha lágrima y prueba que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil ha rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por la casa, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precisa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a lo necesario y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todo, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Después se
se pararon de ellos zarpando y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, no embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargarse allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo a Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros los de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a unos llamados Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaba reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ve, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada
de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también anda ordenando, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogo y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ello, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que en toda parte enseña todo contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ello matarle, se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud uno gritaban una cosa y otra cosa, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a la grada, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo él al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permita hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal con las manos al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: hermanos, hemos leído el capítulo 18 hasta el capítulo 21 del libro Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, en la Santa Biblia Reina Valera, traducción 1960. En la próxima lectura vamos a ver qué le dice Pablo al pueblo que lo está reteniendo y mandando a la cárcel. Porque Pablo estuvo en Corinto
y de Corinto regresó a Antioquía y comienza ahí en Antioquía su tercer viaje misionero. Apolo predica en Éfeso y Pablo y Apolo están en Éfeso y cada uno está predicando. Pero en Éfeso se produce un alboroto. Esos viajes de Pablo hace que de Éfeso se vaya a Macedonia y de Macedonia se vaya a Grecia. Visita entonces para despedirse de Pablo a Troas, y entonces de Troas Pablo se pasa a Mileto. Viene el discurso de despedida de Pablo en Mileto, porque en Troas estuvieron muy tristes al despedirlo y en Mileto también, ya que muchos, tanto griegos como judíos, habían sido convertidos, habían aceptado al Señor. Entonces Pablo se despide y ellos con tristeza lo despiden. Ya el Espíritu Santo está vigente y ellos perciben en el peligro que Pablo está, porque está predicando la palabra. Entonces Pablo de Mileto se va a Jerusalén y es avisado de que no vaya porque lo van a arrestar en Jerusalén. Casualmente lo arrestan en el templo y allí él le pide a las autoridades que le permitan hablarle al pueblo, que no le da la oportunidad de defenderse, y viene la defensa de Pablo ante el pueblo. Ahí es donde vamos a continuar la próxima lectura. Pero sabemos que cada uno de nosotros somos salvos por gracia, como dice Efesios 2:8. Sabemos que estamos cubiertos por la gracia de Cristo, como dice Efesios 1:6. Y sabemos que hemos sido perdonados, como dice Colosenses 1:14. Y sabemos que hemos sido liberados de las cadenas del pecado, como dice Romanos 6:11. De manera que Jesús pagó el precio para librarnos de la esclavitud. Y debemos recordar cada día quiénes somos nosotros ante Jesucristo. Pablo aquí está predicando la palabra y cada uno de nosotros está llamado a evangelizarnos a nosotros mismos y evangelizar a los demás y recibir el evangelio y transmitirlo. Jesús, que nos lleva al Padre a través de una relación y conversión de acuerdo a la disciplina de leer su palabra y conocerlo, vamos a descubrir qué tan grande ha sido ese amor de Dios por cada uno de nosotros.